¿Cuándo vas a subir otro vídeo? De los griegos, los romanos, los egipcios. ¿Cuándo vas a subir otro estándar? No me mandes más deberes, que ya cansa. Telehistoria, 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 telehistoria. Hola chicos, continuamos con la Segunda Guerra Mundial. Hoy que vamos a ver las diferentes etapas del conflicto, cómo termina la guerra y las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial y de momento última, ¿no? Todavía no ha habido una Tercera Guerra Mundial por mucho que me preguntaseis en clase. Bien, comenzamos sin más dilación porque va un poquito para largo. Vamos a ver la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, la llamada Guerra Relámpago o Blitzkrieg. Yo no sé muy bien alemán, pero más o menos se dice así, ¿vale? Y iría en los primeros 2 años, 1939 y 1940. ¿Por qué se caracteriza esta primera fase? Por la superioridad tanto cuantitativa como cualitativa del ejército alemán, del ejército nazi. Son superiores tanto en calidad como en cantidad de ejército. Así, esta primera fase se va a caracterizar por un avance ininterrumpido de los ejércitos alemanes, gracias a la llamada, como os decía, Blitzkrieg. ¿Qué es eso? Del interior. Sí, ahora se lo explicaré. ¿En qué consiste esto de la Blitzkrieg o guerra relámpago? En el uso de tanques para romper el frente enemigo, apoyados de aviación y artillería, que son cañonazos, y después en el boquete que hemos hecho en las líneas enemigas se cuela la infantería para eliminar la resistencia que quede, ¿vale? Es una manera de combatir innovadora y que al principio les va a dar grandes éxitos a los nazis. Durante esta época podemos destacar 4 grandes ofensivas. La primera ya la sabemos, la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Polonia es invadida por ambos frentes. Por un lado vienen los alemanes y por otro lado viene la URSS, y los pobres polacos no saben por dónde meterse, aunque combaten con gran valor. No pueden resistir y, como os digo, son ocupados en pocos días. ¡Eso no hay derecho! Segunda fase, ocupación de Noruega y de Dinamarca, que se lleva a cabo por el ejército nazi en abril de 1940. Alemania depende mucho del hierro sueco, sobre todo para construir armamento, ¿no? Y carros de combate, etcétera. Y la mayor parte de este producto del hierro era embarcado en el puerto de Narvik, que está al norte de Noruega. Ante el peligro de una posible invasión aliada de Noruega para cortarles el suministro de hierro y así cortarles el poder hacer armas, Hitler pues decide invadirla él. Ya me la quedo yo y así no me la pueden invadir, ¿no? Claro. Invadiendo antes de Dinamarca, que se rinde casi inmediatamente, no les dura menos que un caramelo a la puerta de un colegio, y toma sus bases aéreas para así poder mandar los avioncitos desde Dinamarca hasta Noruega para conquistarla. Una vez ocupadas Noruega y Dinamarca, pasa a una tercera fase que consiste en la invasión de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Os podéis imaginar para qué sirve esto, pues como en la Primera Guerra Mundial, ese es el paso hacia la invasión de Francia. Entonces invade Holanda, invade Bélgica e invade Luxemburgo en mayo de 1940 para desde ahí y por la zona de las Ardenas invadir Francia en junio. Alemania, ya os digo, invade primero esto y luego ya tiene el frente para poder atacar a Francia. ¿Por dónde
invaden Francia? Pues fijaos, les sorprenden completamente a los franceses porque les van a atacar por una zona montañosa y boscosa que se llama la zona de las Ardenas, que los franceses pensaban que era imposible pasar por allí con los tanques, pero los alemanes efectivamente pasan por ahí, penetran en Francia y entran en París. Ese mismo junio, el 14 de junio, está Hitler entrando en París y rindiendo buena parte de Francia. Una vez han rendido Francia, ¿quién es el bicho que nos queda? Pues efectivamente Gran Bretaña. Por lo cual comienza la batalla de Inglaterra. Me voy a venir un poquito para arriba para que lo leáis, en la que la aviación alemana, la Luftwaffe, lanza oleadas y oleadas de ataques contra Inglaterra desde verano de 1940 hasta principios de 1941, intentando que se rindan, ¿no? Que no aguanten más y que se rindan. Pero los ingleses no se van a rendir. Acordaos de cuál es el símbolo de nuestro canal de YouTube. Es Churchill con la señal de la victoria, de que nunca nos rendiremos. Os he dejado aquí un par de vídeos de la Blitzkrieg sobre Holanda, Bélgica y Francia, y también un desfile triunfal desde, un desfile triunfal en París, ¿vale? Cuando llegan las tropas alemanas, cómo hacen un desfile triunfal por las calles de París. Muy interesante, ¿vale? Claro que sí, campeón. De momento, teníamos una guerra europea. Una guerra en que un gran agresor, que es Alemania, ha invadido determinados territorios colindantes con ella, ¿no? Ha invadido primero Polonia, luego ha subido por Dinamarca, Noruega, luego se ha ido a la zona del Benelux, es decir, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, y ya ha ido hacia su archienemiga Francia, para después intentar cruzar el Canal de la Mancha e invadir Inglaterra, con lo cual sería el único gallo prácticamente en el corral europeo. Pasamos a una siguiente fase. Esta guerra europea se va a convertir en una guerra, en un conflicto de dimensiones mundiales. ¿Por qué? Pues os podéis imaginar, porque entran en ella otros países extraeuropeos y entran en juego otros lugares también de fuera de Europa. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. 1940. Italia, a Mussolini se le va un poco la pinza y ataca a Grecia. Primero había atacado a Albania y de Albania pasa a atacar Grecia. Y después ataca también Egipto. Pero son rechazados por los británicos y los griegos, en el caso de Grecia, en ambos sitios son rechazados. Por lo cual tiene que acudir al Tito Hitler, tiene que acudir a Alemania para que le saque las castañas del fuego. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí, ¿Cosas nazis? sí, Peter, cosas nazis. ¿Te puedo ayudar? No, Peter, déjame trabajar, ¿eh? Vale. Para muchos expertos, esta acción de Mussolini invadiendo Grecia va a ser clave en la derrota de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Fijaos que es un conflicto que no, a simples rasgos, no parece tan importante, la invasión de un país como Grecia, y que no ha salido tanto en las películas, etcétera, pero va a ser trascendental. ¿Por qué? Porque, como veremos, Alemania estaba ya maquinando su invasión de Rusia, su invasión de la URSS, y esto le va a hacer que se le complique la cosa, teniéndose que meter en guerra con Yugoslavia, teniéndose que meter en guerra con Grecia y retrasando su avance sobre la URSS, lo que va a hacer que a la postre, como veréis, se le eche el tiempo encima, venga el general invierno y vuelva a derrotar al país invasor, ¿no? Pues Alemania envía refuerzos para ayudar a los italianos en Egipto, las llamadas Africa Corps, y abre un nuevo frente en el norte de África, por lo cual ya tenemos un frente que está fuera de Europa y en el que luchan, eso sí, dos potencias de momento europeas. Alemania por un lado, y Italia, y los británicos por el otro.
Hitler, además, interviene en los Balcanes, como hemos dicho, ¿no? Ayudando a Mussolini, y invade Yugoslavia y Grecia. ¿Por qué Yugoslavia? Porque tiene que pasar por Yugoslavia para poder llegar a Grecia, ¿vale? Por lo cual, ahí, como hemos dicho, se lía y no puede llevar a cabo la operación Barbarroja, que veremos ahora, la invasión de la URSS hasta más adelante. En 1941, los alemanes abren también, como decimos, el frente ruso, la operación Barbarroja, rompiendo esta alianza, este pacto de no agresión que tenían con la URSS a través del pacto Ribbentrop-Molotov. Como hemos dicho, este frente se abre más tarde de lo que Hitler hubiera querido y le va a salir muy mal. ¿Por qué? Porque los rusos van a hacer lo de siempre, se van a ir echando para atrás, para atrás, para atrás, de manera que llegan hasta las puertas de Moscú los alemanes, pero los soviéticos utilizan la técnica de tierra quemada. ¿Qué es esto? Se echan para atrás, pero no dejando las cosas. Queman los campos, envenenan los pozos, destruyen las fábricas, o si no se las llevan, las desmontan y se las llevan, matan a los animales, de manera que tú avanzas, pero te estás metiendo en una ratonera, ¿no? Porque al final, cuando te quieres dar cuenta, te sorprende el invierno, no tienes dónde refugiarte, no tienes que comer, no tienes que beber, y lo único que puedes hacer es morirte de frío. ¡Qué frío! Tengo mucho frío. Por si faltaba alguien, como se suele decir, parió la abuela. Japón bombardea por sorpresa la base de Pearl Harbor en Hawái. Esto, los que tengáis Amazon, acaban de sacar una película, han puesto una película que se llama Midway, y ahí podéis ver precisamente este bombardeo de la base de Pearl Harbor en Hawái. Esto hace que Estados Unidos abandone la neutralidad. Ha vuelto a meterse en la guerra el bicho. Estados Unidos entra en la guerra del lado de los aliados de Inglaterra y de Francia. Al fin, diría Churchill, ¿no? Que llevaba comiéndoles la oreja a los estadounidenses, que tenéis que entrar en la guerra de nuestro lado, que hay que acabar con los tiranos, que hay que acabar con Hitler, pero no lo había conseguido, la diplomacia inglesa no lo había conseguido, pero lo van a conseguir cuando les atacan los japoneses, que estaban, como sabemos, aliados con los alemanes, les atacan una base estadounidense. A Estados Unidos les dan en su propio territorio, cosa que no había pasado hasta entonces. En la Primera Guerra Mundial no habían tocado su territorio, pero ahora sí que hay una amenaza de que a través del Pacífico los japoneses puedan atacar posesiones estadounidenses. Bueno, de hecho las han atacado en Hawái, ¿no? Que es estadounidense, pero que puedan llegar a la costa oeste estadounidense, ¿vale? Por lo cual Estados Unidos entra en la guerra y, como pasa en la Primera Guerra Mundial, cuando entra Estados Unidos en la guerra, cambian las cosas y la balanza se desequilibra en favor de los aliados. Además, como hemos dicho, atacan Hawái, por lo cual hay un nuevo frente que está en el Pacífico y que atiene a dos potencias que acaban de entrar, como si dijéramos, en la guerra: Japón y Estados Unidos. Es el segundo gran frente de la Segunda Guerra Mundial y el menos conocido. Todos conocemos el desembarco de Normandía, sabemos de la invasión de Francia, pero no todo el mundo conoce tanto sobre, como os decía, Midway, el ataque de Pearl Harbor y toda la guerra y el salto de isla en isla que se hizo en el Pacífico. ¡Deja de ser tan pesado! Claro que sí, guapi. No me mandes más deberes que me cansa.